La proclamación de la palabra, la parte central. Vamos a buscar nuevamente nuestras sagradas escrituras, el primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, del 4 al 16, del capítulo 4 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 y del capítulo 4 hasta el versículo 16, los reunimos todos, porque el 14 dice así: esto te escribe, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a hacer alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Amén. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 425. Himno número 425. Con
Doy lugar al pastor para el mensaje de esta. Gracias. Tomen su lugar, por favor, hermano. Hoy concluimos, pero no agotamos el tema, como siempre. Las conferencias especiales, los sermones especiales de la conmemoración del 501 año de la Reforma. Y esta vez hemos venido hablando de Princeton como el bastión de Norteamérica que el Señor usó para sostener la autoridad de su palabra en esas tierras con los embates de las ideas humanistas de filósofos y teólogos liberales. Científicos también, sí. Y aunque hemos estado hablando de biografías, hemos aclarado que no necesariamente son biografías. Que damos algunos datos biográficos, sí, pero lo habrán notado que una biografía cronológica no la hemos dado, sino más bien sus aportaciones que ellos dieron a la comunidad evangélica, a la comunidad reformada. Y se oye bastante bonito, hermanos, por ejemplo, que por sus cátedras de este último hermano que estuvimos hablando, Charles Hodge, pasaron más de 3,000 alumnos que le celebraron en Princeton sus 50 años de docente, ¿sí? de docente, así que ya vayamos también preparando los 50 años de la docencia musical de nuestros hermanos, también de los maestros, ¿sí? Entonces esperemos que, así que ya váyanse preparando, sobre todo el hermano y su servidor, vamos a estar listos para esas fechas dentro de 50 años, ¿verdad? A estar presentes. Y como toda la comunidad, todo Princeton se paralizó, cerraron tiendas, cerraron todo cerraron para ir a celebrar. Espero que algún día ustedes, por lo menos por equivocación, pasen a la biblioteca, no sé, perdón, me equivoqué, iban a otro lado, pero entraron allá, y pues vean el acervo que tenemos ahí. Tenemos libros muy antiguos de Lutero, sus sermones, etcétera. Y pues ustedes van a ver las obras allí de Charles Hodge, su teología sistemática, etc. Y uno eso es lo único que ve. Pero pocas veces vemos y decimos, hermanos, las duras batallas que estos hombres tienen que lidiar. Las noches de desvelo, las angustias, las persecuciones, hoy le llamamos estrés, ¿sí? Yo recuerdo cuando era joven estudiante, veía que mis maestros que se fueron a dar una conferencia a Veracruz, que se fueron a dar... Estos nada más andan paseando, ¿no? Pero cuando ya me tocó a mí, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, los momentos de estrés no es nada más de agarrar la mochila, me voy y ya. Entonces hay muchos preparativos, no en todas partes lo reciben bien a uno, ¿sí? No en todas partes son receptivos. Entonces, hermanos, todas esas cosas no se ven. Hace 8 días empezamos a hablar un poco de Charles Hodge, algo de sus momentos biográficos, de sus aportaciones. Pero hoy vamos a ver las batallas que libró Princeton, hermanos. Que también nosotros como iglesia presbiteriana hemos tenido que luchar. Llevamos más o menos unos 30 años de relativa calma, digo relativa calma, hermanos, en la iglesia, porque sí hubo momentos de veras muy angustiosos para nosotros. Veíamos como el salmista, ¿no? Señor, ya nos abandonaste. Señor, ¿por qué triunfan los perversos? ¿Por qué? Etcétera. Y uno de veras todo angustiado.
Y vamos a ver que esas batallas las libró Moisés, las libraron los jueces, las libraron nuestros ancestros espirituales. Hoy oímos Juan Calvino, hermanos, pero no sabemos cuántas veces intentaron matarlos, ¿sí? Envenenarlos, en fin, etc. Eso casi no se menciona. Las luchas que tuvieron que ellos que enfrentar. Por eso, hermanos, en esta tarde quiero otra vez traerles. Hace 8 días partíamos o mencionábamos el Salmo, ¿de acuerdo? Donde decía, hermosa es a Jehová la muerte de sus santos. Y entonces nosotros decíamos, bueno, si Dios los toma en cuenta, para ellos su nombre es bonito, lo tiene escrito en el libro de la vida, recuerda sus obras, qué ingratos somos nosotros de no recordar lo que Dios hizo a través de ello. Ellos podrían haber sido lo mismo que algunos de ustedes son. A lo mejor el Neri, que fue el primer astronauta mexicano, entre comillas, porque fue viajero, ¿verdad? Pero astronauta, hasta donde entiendo, no. Pero ya le damos el título de astronauta. Bueno, llamémosle astronauta, etc. Estos hombres pudieron haber sido encumbrados banqueros o exitosos comerciantes, empresarios, etc. Y no es que sea mejor esta carrera, pero ellos eligieron esta carrera, teniendo todo el potencial intelectual, todo el potencial dinámico para ser un próspero empresario. Abrazaron esta carrera y que no fue nada fácil. En Apocalipsis capítulo 14, que quiero invitarlos a que abran la Biblia, el versículo 13. Leamos todos juntos ese solo versículo. Lo leemos. Apocalipsis 14, 13. Dice la Escritura así. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus angustias terminaron, hermanos. Los ataques terminaron. Sus familiares, sin duda, que lloraron su ausencia. Pero ellos llegaron al regazo de su Señor. Pasa, buen siervo fiel, ¿sí? Al gozo de tu Señor. Pero aquí hay algo que debe llamarnos la atención, como termina la frase del versículo. Porque sus obras con ellos siguen. Si ellos no hubieran sido fieles a su vocación, si ellos no hubieran sido fieles a su llamado, si ellos no hubieran dejado testimonio, que eso es lo que les estoy apurando a ustedes, ¿sí? No estaríamos nosotros aquí. Nosotros tenemos documentos a donde acudir y leer. Si no leemos es por flojos, sí, porque preferimos más Face que Book, esa es otra cosa. Pero testimonios hay, hermanos, ahí están, ¿sí? Si ellos no hubieran escrito eso, no hubieran dejado testimonio, no estaríamos nosotros. Por eso debemos elevar nuestro corazón en gratitud a Dios. Porque como lo hizo con Israel, cuando se había desviado, les envió jueces de pura misericordia para traerlos nuevamente al camino del Señor. Así la iglesia, cada vez que ha divagado, el Señor les ha enviado a estos hombres para traerlos nuevamente a las Escrituras. Deudores somos a Dios y a estos hombres. Oremos. Buen Dios, buen Padre, Dios eterno, soberano Señor, te damos gracias por cada uno de estos siervos que tú levantaste para dar testimonio de tu voluntad y proclamarla. Desde tus profetas, Señor, tus jueces, tus apóstoles, los padres de la iglesia y cada uno de nuestros abuelos espirituales,
que fueron fieles a ti, fieles a tu reino, y dejaron testimonio de sus batallas que libraron, para que hoy, Señor, nosotros pudiéramos disfrutar, poder decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Toda ella es mi delicia. Padre, por eso es que en esta hora queremos, al abrir tu palabra, pedirte la dirección de tu Espíritu Santo, para que redarguya nuestros corazones. Instruidos por tu palabra, entendamos que tenemos una vocación, que no estamos aquí para vivir vidas ociosas, para ser parásitos espirituales, si se vale el término, sino para abrazar la espada del Espíritu y combatir con ella allí en la trinchera que tú nos has colocado. Dios y Padre, concédenos ver nuestra vocación, concédenos ver nuestro oficio, pero sobre todas las cosas, concédenos abrazarlo y llevarlo a cabo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Decía hace 8 días, dimos algunos detalles biográficos de Charles Hodge, pero hoy vamos a ver básicamente el papel que jugó Princeton en este momento en que surgió los ideales de la Revolución Francesa. Recordarán, en la primera presentación hablamos de ello, y también los de la Ilustración y los enciclopedistas. Y fue entonces como surgió Princeton. Charles Hodge fue el segundo hombre de Princeton. Fue alumno de Archibald Alexander. Y en el buen sentido de la palabra, superó a su maestro, ¿sí?, en abundancia, en escritos, ¿sí? Y su maestro no le puso el pie para que se cayera. ¿Cómo tú vas a ser más que yo? Al contrario, lo apoyó y lo animó, ¿sí? Y lo animó. Sus profesores también lo admiraron y decían: este es, si quieren saber de Princeton, oigan a Charles Hodge. El seminario Princeton, como ya hemos venido diciendo, fue fundado en 1812 y fue en respuesta al sentimiento generalizado de América, que había sucumbido ante los embates de la era de la Ilustración y se había generado una crisis cultural. En otras palabras, era el calvinismo versus libre pensamiento. No nos espantemos por la palabra calvinista ni por el término calvinismo. Ya hemos explicado lo que nosotros entendemos por calvinismo. En primer término, no se nos olvide, un sistema de vida radical, integral y consistentemente escritural. Si queremos hablar de calvinismo, tendremos que hablar de escritura, de la autoridad de la escritura, porque no solo Calvino, a él le tocó la gloria de que pusieran el apodo, sino cada uno de estos hombres, Farel, Viré, todos ellos apelaron a las escrituras. Su autoridad, si es que la tuvieron, vino de las escrituras, no de lo que ellos eran o hicieran, porque con la autoridad de la palabra podían decir: mientes, porque la escritura dice así. Cuando Sadoleto llegó, cuando Sadoleto quiso ganarse a la iglesia de Ginebra para que volviera otra vez al seno de la iglesia papista, escribió: esos pastores suyos son unos ambiciosos que nada más buscan su dinero. El burro hablando de orejas, ¿sí? Calvino le contestó:
Quedó tan admirado Sadoleto de las respuestas que quiso conocer quién era ese hombre. Cuando él fue a Ginebra, a la calle del Cañón, que se parece a las cavernas de los baches de mi calle donde vivo, en Colonia, no es San Ángel, hermanos, ¿sí? Se quedó asombrado cómo era la calle del Cañón, ¿sí? Que de cañón no tenía nada, y ver su casa. Él iba con su capa de escarlata y sus vestidos, ustedes saben cómo viste y toda la cosa. Y su primera sorpresa fue cuando tocó, que no fue el ama de llaves, que no fue Abril el mayordomo, que fue el propio Calvino, porque él no tenía servidumbre, él no tenía quien le sirviera, no tenía mayordomos, ama de llaves, así que él solo le fue a Abril. Pero en esa respuesta entonces Calvino le respondió: hemos enseñado a los nuestros, como en la antigua iglesia, se refería a la iglesia apostólica, que los dineros que el pueblo deposita sean usados, y dio una lista. Primero, para los ministros, en el Antiguo Testamento eran los levitas. Segundo, para los pobres. Tercero, etcétera, etcétera, siguió. Lean, hermanos, la pueden bajar de felide.com, ¿sí? Gratis, y la pueden leer, ¿sí? Pues en esta época de estas batallas fue cuando surge entonces el seminario Princeton. De la misma manera que a la Reforma se le conoce como la era de los catecismos, como la era de las confesiones, porque los reformados se alejaron de las leyendas de brujas, se alejaron de las tradiciones y se fueron a las escrituras, ¿sí? No pensaron en buscar luego, porque fue por esas mismas fechas, ¿verdad?, unas flores de cempasúchil para regarlas por el camino, para que el día de muertos no se fuera a extraviar su familiar que venía a comerse el tequila y el mezcal, primero el aperitivo, ¿verdad? Ya después venía el manchacamisas, que algunos le llaman manchamanteles, pero es manchacamisas y corbatas. Estos reformadores de inmediato, cada uno, no solo fue Lutero, no fue el único que hizo catecismos, los hizo Calvino, los hizo Viré, los hizo todos estos reformadores, elaboraron catecismos para enseñar a su pueblo, para que no fueran unos burrignorantes, porque Dios detesta a los burrignorantes. Mi pueblo pereció por burrignorante, bueno, versión su servidor, ¿sí? Vean, Él siempre provee para que no seamos unos ñangos espirituales, unos raquíticos espirituales, sino que seamos bien nutridos de la sana doctrina. Pues surgieron catecismos, surgieron confesiones, pues en esta época de la Ilustración en América surgieron seminarios, porque estaban hasta acá. Sí, ya estaban hasta acá de los partidos políticos, a no ser otra cosa, ¿verdad? Ese es aquí en México. Por eso empezaron a votar por hombres que no pertenecían, no solo aquí en México, hermanos, en Europa, en Canadá, etcétera, en todas partes. Se ve que están hasta el hartazgo, ya. Entonces empezaron a surgir los seminarios. El de Andover, 7 años antes que el de Princeton, después el de Princeton, luego los bautistas, luego los metodistas, y siguió la cadenita y surgieron muchos seminarios. Todos estos seminarios surgieron en respuesta al liberalismo en que estaban cayendo las universidades que comenzaron como universidades cristianas, Harvard, Yale, etcétera, Princeton, etcétera, que allí mismo había una facultad de teología.
Pero al caer en esta crisis cultural, entonces las iglesias empezaron a sacar a sus estudiantes fuera de las universidades y empezaron a formar seminarios. En Europa, y más específicamente hablando en Ginebra, se fundó el primer seminario fuera de la Academia de Ginebra. Y en América, repito, 7 años antes que se fundara el seminario de Princeton, inició el seminario Andover. Pronto siguieron los mismos pasos, como mencionamos, las demás denominaciones. En Princeton, ya desde sus inicios, sus primeros maestros, Archibald Alexander, y un poco después Samuel Miller y Ashbel Green Simonton, quien más tarde fuera fundador del presbiterianismo en Río de Janeiro, Brasil, o Janeiro, como dicen ellos, Brasil, que en menos de 2 años tenían su primer presbiterio. ¿Cuántos años tenemos, Mesías? 20, quién sabe qué. Estamos viejos, hermanos. ¿Cuántos años llevamos aquí? Y somos una sola iglesia. ¿No deberíamos de ser ya 3, 4, 5 hermanos? ¿Sí? Pero vean, pues así nos la gastamos nosotros, ¿verdad? Échense un clavadito a las iglesias presbiterianas de Brasil, hermanos. La iglesia presbiteriana independiente, la iglesia presbiteriana de Brasil, la iglesia conservadora de Brasil, y etcétera, y etcétera. Cuando ya terminan, bueno, entonces siguen ya con los bautistas. No es cierto, hay muchísimos, hermanos, mucho evangélico ahí. Y aún así, sigue habiendo, hermanos, ¿sí? Ustedes saben, sigue habiendo todavía mucho paganismo ahí. Todos ellos, desde Alexander, Miller, Ashbel Green Simonton, todos ellos, ¿sí?, se enfrentaron con 3 principales fenómenos del pensamiento modernista. Cuando ellos surgieron, decía Everett Rohner, planta la tesis y la antítesis se levanta sola. Mientras hagamos lo que ellos hacen, ¡ay, qué bueno, este es mi cuate! Mientras digamos lo que ellos dicen, no, serán nuestros amigos. Pero en el momento que digamos esto no, porque Dios dice así, luego, de religiosos y de quién sabe cuánto nos van a tachar. Fueron 3 las batallas que tuvieron que librar, pero al mismo tiempo, hermanos. No fue primero un enemigo y terminé con este y me voy con el otro. No, al mismo tiempo les echaron un montón, ¿sí? Y un militar sabe lo que es tener que dividir sus tropas en diferentes frentes. No sin razón Pablo hablaba de los conflictos, decía, de fuera conflictos, de dentro angustias, ¿no? Pablo, en términos modernos, vivía constantemente estresado, hermanos. Ustedes saben, lo apedreaban, lo corrían de aquí, se iba para allá, lo corrían de allá, se iba para acá, etc. 3 fueron los frentes que tuvo que lidiar Princeton. 1, el llamado libre pensamiento. 2, el avivamentismo. Y 3, el modernismo presbiteriano. 3 líneas de batalla que al mismo tiempo que tuvieron que librar. El libre pensamiento, algo habíamos mencionado ya en exposiciones anteriores. El libre pensamiento surgió, escuchen, de la infidelidad de un pueblo. Estamos hablando de Estados Unidos de América, los norteamericanos, como ellos se autonombran, pero nosotros también somos norteamericanos, que no se la crea Trump. Él es americano, yo le diría lo que Pablo, tú eres fariseo, pues yo más, ¿sí? Yo también soy norteamericano, aunque me veas prietito, pero soy norteamericano. De México para el norte es Norteamérica. De Guatemala para allá es Centroamérica.
De Brasil y más es Sudamérica, así que nosotros somos norteamericanos. Pero pues bueno, así se hacen llamar ellos. Vamos a concederles, los norteamericanos. Bueno, este pueblo que se formó primeramente con los Pilgrims, que se formó con pueblos de la Reforma, que venían huyendo de Europa porque no les permitían leer la Biblia ni llevar sus vidas de acuerdo con la Biblia. Pronto se alineó con el canto de las sirenas de las propuestas de Thomas Paine. ¿Se acuerdan? Ya lo mencionábamos. Autor de esa obra que llamó La Edad de la Razón. Ya hay que dejar el biberón, bueno, todavía no existía, no ya. Ya hay que dejar el biberón de la religión. Hay que aprender a ser libres. Hay que aprender a pensar por nosotros mismos. Bueno, ya ven lo que han hecho de nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, miren las noticias, hermanos. ¿Ya vieron las noticias aquí? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí ya habemos algunos padres huerfanitos, sin hijos. O sea que ahora sí que pronto, o más rápido que pronto, vamos a ver aquí puros viejejitos, porque nuestros hijos ya no van a estar. ¿Sí? Esto fue lo que pasó aquí, hermanos. Y esto es lo que está pasando aquí en Escocia. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde, hermanos? ¿Ven? ¿Qué los arrastró? Estas ideas, hermanos. Estas ideas. Esto fue lo que los arrastró. Este pueblo que surgió con un amor y defensa por las Escrituras, dejó las Escrituras por la filosofía de Thomas Paine. Es decir, cambió la carne del cordero, el asado del cordero, por un miserable plato de lentejas. En 1825, como muestra, surgió en Nueva York una sociedad que se hizo llamar Asociación de Libres Pensadores, convocados a través de un panfleto de New York Times, El Corresponsal, y desafiando a la fe reformada para participar en una serie de conferencias que se llevaron a cabo en domingo. ¿Para qué es el domingo, hermanos? Es día del Señor. Pero era lo que querían demostrar. Mira, ese día es tuyo. Domingo es el día de descanso. No entendemos lo que significa Shabbat. Ciertamente hay descanso. Lo remitimos a la confesión de fe, los remitimos a los catecismos mayor y menor, porque allí nos explica qué significa el descanso y cómo debemos usar el domingo. Entonces este fue el primer reto. Triste nuestra calavera, hermanos, porque miles asistieron. Y ese día la iglesia presbiteriana, que las iglesias quedaron vacías. ¿Sí? ¿Quiénes asistieron? Los viejitos. ¿Sí? A lo mejor, si asistieron, a lo mejor fue por la reuma, porque pues ya aguantar el trote de los jóvenes, pues, yo no te puedo acompañar, ahí luego me platicas. Pero vean, hermanos, qué impacto tuvo y qué impacto siguen teniendo en nosotros. Por ahí se anuncia ya una conferencia el domingo, hermanos. Espero, hermanos, espero que estemos aquí todos, ¿eh? Sí, espero que estemos aquí todos. ¿Pero fue el único? No, hermanos. Esta convocatoria fue un gran desafío para las iglesias reformadas de América. Por la comezón de oír, se dice que tuvo mucha audiencia esta convocatoria, pero pronto tuvo sus imitadores. Más tarde, en 1830, es decir, que siguiendo su labor, en 1830 en Boston se dio la creación de la First Society of Free
thinkers. Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? ¿Sí? La primera sociedad de libres pensadores, free thinkers. Que no te manipulen, que no te lave el coco tu mamá, que no te lave el coco tu papá. No, eso de la religión, no. Mira, la religión nada más te amaestra y te trae amaestrado como un perrito. Bueno, también ellos están amaestrados, pero por Nietzsche, por Marx, pues también aquí están el lacito, ¿sí? Traen el lacito y traen su medallita, ¿sí? Que identifica qué clase de Kant es. Pero dicen que no, ¿sí? Pero dicen que no, hermanos. Pero la cosa no paró allí. El movimiento se siguió expandiendo. Y ya para 1835, vean las fechas como que eran cabalísticos, ¿no? 1825, 1830, 1835. Ya fue un movimiento nacional. Ya, toda América. Y entonces surgió la Sociedad de Libres Pensadores para la Moral y la Filosofía. La moral ya no lo iban a determinar los 10 mandamientos. La sabiduría ya no lo iba a determinar la escritura. Ahora tienes que ser filósofo. Ve y estudia filosofía. Sí, pero ¿con quién? Esa es la pregunta. Porque la filosofía existe. Dicen que la filosofía no sirve para nada. Pero sigue habiendo facultades de filosofía. Dicen que los filósofos son unos flojos, que no hacen nada, más están así, mirando al cielo y las estrellas. Pero sigue habiendo filósofos, sigue habiendo prosélitos de la filosofía, ansían ser filósofos. ¿Por qué? Bueno, porque sí es una tarea cultural, es un área del mandato cultural. Pero la pregunta es, ¿quién es tu maestro? ¿Vete al Calvino? ¡No! Ya de perdes a la UNAM. Si no tengo que ir para Ibero, pues por lo menos a la UNAM. ¿Qué te va a enseñar el Calvino de filosofía? Bueno, hermanos, ese fue el problema. Que ahora la sabiduría no le iba a dar la palabra. Eran estos pensadores. Que ahora la ética no la iba a determinar la escritura. Entonces en la estaca de las llamas, ¿quién estaba? Las escrituras. Y esta fue la defensa de Princeton. Por más de 100 años, todos los demás seminarios pegaban sus ojos hacia Princeton, porque sabían que Princeton había elaborado respuestas para cada uno de estos movimientos. Bueno, hermanos, cualquier similitud con Mexicalpan de las Tunas es pura y mera coincidencia. Yo estoy hablando de otros países, no de México. Venezuela, si usted quiere. Iba a decir Colombia, pero tenemos hermanos que nos escuchan allí, ¿verdad? No, hermanos de Colombia, saludos para ustedes. ¿Cuál fue el otro frente, hermanos? Con el cual tuvo, les decía, fueron batallas al mismo tiempo, hermanos. Y esas batallas de veras no lo dejan a uno dormir, hermanos. Son noches de desvelo, vueltas en la cama. ¿Y cómo vamos a hacerle aquí? Bueno, también otro frente que tuvieron que librar fue el modernismo presbiteriano. El modernismo dentro de las iglesias presbiterianas. El presbiterianismo, alimentado con las ideas de la Ilustración que llegaron de Europa a América, el calvinismo de América es atrapado con la novedad de estas ideas. La Ilustración, debemos entender, es el gran movimiento cultural de la liberación del espíritu humano, que se inicia en el Renacimiento y llega a una culminación en el siglo XVIII con los enciclopedistas. ¿Cuáles eran los principios de la Ilustración? 1. La autonomía del quehacer científico.
qué utopía. Cuentos de hadas, hermanos. No existe ni podrá existir la autonomía del quehacer científico. Tú crees en algo. Tú no crees en el Yahvá por el cual yo estoy dispuesto a morir, por el cual he entregado mi vida, por el cual he sacrificado a mi familia. Pero tu Dios es otro. Adoramos a distintos dioses, pero tú también crees, como yo también creo. En una ocasión que tuve la oportunidad de dar una conferencia por invitación de un hermano, de otra manera no hubiera entrado, en el grupo de posgrado de la Universidad de Chapingo, precisamente a hablar de la religión y la filosofía. Comencé con estas palabras: yo soy un creyente, yo creo en Cristo y yo tengo una religión. Y fui invitado aquí como pastor, así les fue declarado. Pero ustedes también son creyentes, ustedes también tienen fe y ustedes también creen en algo. Y allí comenzó mi conferencia. Al terminar dije, ahora sí van a juntar leña verde. Sí, yo quería salir así corriendo. No, hermanos, las preguntas que fue sobre la Virgen María, sobre etcétera y etcétera. Porque hay hombres de carne y hueso allí que también tienen inquietudes, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que querían decir esto? Cuando ellos hablaban de la autonomía del quehacer científico, hablaban de un trabajo independiente de la teología. Estoy de acuerdo, porque la teología es una, la filosofía otra, aunque hay postulantes que dicen que sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Zapatero a tu púlpito, ¿sí? En eso estoy de acuerdo. Pero lo que sigue, independiente de la fe, cuidado, con una neutralidad religiosa, es decir, una objetividad de las ciencias. Otro de los principios o de los gritos de batalla de la Ilustración era el racionalismo filosófico. Es decir, ellos entendían por racionalismo filosófico el derecho de investigar la verdad científica y filosófica sin tener que sujetarse al dominio de la fe. ¿A qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? No te puedes despegar de tu fe. Insisto y repito, tal vez tú no creas en el Yahvá que yo creo, pero te has creado otro Dios, te has creado otro ídolo, y tú eres un idólatra. Tú adoras el ídolo que tú mismo te has puesto como Dios. Adadile desde esta corriente, de este movimiento, está René Descartes en Francia, que es un libro obligado para los universitarios, que su servidor leyó y que le creyó en aquellos tiempos. Considerado el padre de la filosofía moderna. Baruch Spinoza, en Holanda, judío, identificó a Dios con la totalidad del cosmos. No era panteísta, no, pero era una distorsión de la omnipresencia de Dios. Es distinto hablar de la omnipresencia de Dios que decir Firulais es Dios, el burro es Dios. Bueno, no lo dicen así, dicen el burro está en Dios, el burro está en el perro, el burro está... No, cuidado, ¿sí? ¿O no decía eso Francisco de Asís, hermano Lobo? Otro de sus líderes, Gottfried Wilhelm von Leibniz, alemán, entre sus proyectos buscaba una reconciliación entre los papistas y los reformados. No se peleen,
¿Sí? Por favor, si todos somos hermanos. No, cálmate. No. ¿Qué te pasa? Juntitos pero no revueltos. ¿Sí? Deben de estar juntos. ¿Qué ejemplo van a dar? Ustedes siempre de peleoneros. No. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué se baje cholamucha el Maestro Jesús? Mi madre, mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. También Leibniz buscó la unión de los estados cristianos, Europa del Norte, para que entonces se formaran los Estados Unidos de Europa. Le hubiéramos ganado a los americanos, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, hermanos, hay que estudiarlos. Pero miren, es que nuestros maestros en el aula universitaria nomás nos dicen sus flachazos de ellos, no nos dicen todo lo anterior, hermanos. Y yo no se queda ahí, nos dice filosofía, filos amigo, sofos sabiduría, la sabiduría es amigo de la sabiduría. No es cierto, hermanos. Porque si vamos a los griegos, decía, ellos definían la filosofía como la búsqueda de la verdad por medio de la razón. Eso ya no nos lo dice nuestro maestro. ¿Sí? Eso lo tenemos que investigar nosotros, hermanos. En resumen, tanto Thomas Paine como los pensadores de la Ilustración desecharon las Sagradas Escrituras como autoridad absoluta en el pensamiento humano. Princeton se levanta y dice: esta es la palabra de Dios. Y casi traen camisas de fuerza, ¿sí?, para llegar a estos pobres enfermos al manicomio. Esa fue su defensa. Eso es lo que busca el diablo: minimizar la autoridad de la Escritura, porque lográndolo, entonces ya somos nosotros materia de cultivo. Pero por si fuera poco, hermanos, no solamente con estos libre pensadores, no solamente con estos cuasi presbiterianos, como Edward, ¿cómo era? Jonathan Edward, ¿verdad? Jonathan, o como dicen de ellos, Jonathan Edward, Charles Finney, supuestos presbiterianos. A Finney, cuando lo ordenaron, le preguntaron: ¿has leído la confesión de fe? Jamás, ni la leeré nunca. Y lo ordenaron pastor presbiteriano. Así les preguntamos a los pastores de hoy: ¿sabes leer en griego? No, ¿para qué? ¿Sabes leer hebreo? No, ¿para qué? Pero los ordenamos pastores. Sí. Otra lucha que se tuvo que librar fue el avivamentismo, hermanos. Hubo dos olas de avivamientos y sus razones sí eran plausibles, hermanos. El problema fueron los extremos, el radicalismo al cual se lanzaron. ¿Cómo surgió el movimiento avivamentista? Por lo frío, por lo acartonado que los pastores habían hecho de la teología. En lugar de decir: hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, decían: nuestro tema de hoy es neumatología y la manera como la razón le da la respuesta. Tan sencillo que es decir que el Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es el Paracleto, que Él es el que nos consuela, que es el que nos exhorta, que Él es el que nos redarguye. Si Él no nos redarguyera, hermanos, ¿en cuántos pecados no nos batiríamos? ¿A cuántos pecados no correríamos? Pero Él nos detiene. El avivamentismo fue una reacción a estos movimientos predecesores a los que acabo de hablar. Pero se fueron al otro extremo. Jonathan Edwards, Charles Finney,
abandonaron la cultura en manos de los paganos y se enfocaron en los sentimientos. Hoy en día, les he dicho, yo he escuchado predicadores, ancianos, decir: prefiero predicar de amor que de doctrina, porque la doctrina divide, pero el amor nos une. ¡Ay, qué bonito se oye! Qué bueno que no está en mi presbiterio, porque si no me levantaría, hermano, así, pero ¡guas! Le caería. No me detendrían, hermanos, ¿no? Entonces el disciplinado sería yo. Pero saldría con unos retortijones como no tienen idea. Y me estaría revolcando toda la noche en la cama, ¿sí?, de haber escuchado eso. Conclusión, hermanos. Todos estos movimientos, los libres pensadores, los presbiterianos modernistas y los avivamentistas, una cosa hicieron: menoscabaron la autoridad de las Escrituras en toda actividad humana. Esta fue la tarea de Princeton, del Princeton Theological Seminary. Estas fueron las batallas de Charles Hodge. De tal manera que hablar de Princeton era hablar de la teología de Charles Hodge. Él le hizo frente a todos estos tres movimientos, como los hizo Calvino en su tiempo, a los anabaptistas, a los papistas y todos los que surgieron ahí. Por eso, hermanos, traigo otra vez a su corazón: si fueren quitados los fundamentos, ¿se acuerdan del Salmo? ¿Qué será del justo? Justo se refiere al pueblo del Señor. Si quitamos esto, ya no tenemos nada, hermanos. Ya no somos nada. Y les he platicado que, por inverosímil que parezca, sí hay iglesias donde la Escritura ya no se predica, ni siquiera se lee. Puros cantos y cantos y cantos y cantos. Y pasan las cubetas para que se llenen de ofrendas. Hermanos, Pablo dijo en la lectura que hicimos: para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia, que es columna y... Entonces ustedes y yo estamos llamados a sostener esto y a entregar nuestra vida, si fuera preciso, por esto. Nosotros la tenemos que sostener. Columna y baluarte. Un baluarte nos lleva a la defensa. Pablo hablaba siempre en términos militares. Tal vez alguien se pregunta: bueno, ¿y por qué usa tantos términos militares? Pues que yo sepa, Pablo no era militar, pero ¿cómo usaba términos militares? Bueno, tal vez por el yugo que tenían con los romanos, ¿verdad? Como que sí conocía la AK-45 y todos los tanques que ellos usaban. Y por eso siempre traía a la memoria eso, ¿sí? Hermanos, estas son las verdaderas batallas de la iglesia. Si usted no las ha visto, es porque no se ha untado colirio en sus ojos. Por eso a usted le da igual sacrificar el día del Señor, sacrificar a su iglesia, irse para acá, irse para allá, porque usted anda errante. Porque usted no ha entendido su vocación, no ha entendido su oficio, no ha entendido su llamado. Calvino decía que cuando somos llamados a un oficio, si usted es maestro, si usted es anciano o diácono, o, los músicos de la orquesta, etcétera, dice, somos promovidos a servicio, no a gloria. Hemos sido llamados para trabajar. Pero cuando convocamos, se empiezan a agachar, y que no me vean, hermanos. Pablo decía en 2 Corintios 7:5, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Ya estoy cansado.
Ya le he dado toda mi vida a esto. Ya, sí, pero se lo dio a Pancho Nopales, no al reino de Dios. Eso es lo que debe de ver. ¿A quién le ha entregado su vida? ¿Cómo ha desperdiciado su vida? Porque eso sí que ha sido un desperdicio. Si alguien nos viera así como somos en la vida cotidiana, cuánto desperdicio. Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que piensa un pastor? El que es pastor de corazón, por supuesto. Un domingo no viniste, otro domingo no viniste. Ah, está muy tranquilo el pastor, que venga el que quiera. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuántos callos tienen sus rodillas? Orando por ustedes, hermanos. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó ese adolescente al que yo le hablaba de Cristo? ¿Dónde está ahora? Son los aguijones del corazón de un pastor, hermanos. Eran los aguijones de Pablo. ¿Y qué decía Pablo? De fuera conflictos. Nos atacan de afuera, hermanos. El Calvino, esos fundamentalistas. Los del Mesías, no, hombre. Hermanos, Pablo decía, de fuera conflictos, de dentro temores. De dentro también tenemos enemigos. Pues ¿a dónde vamos a ir, hermanos? ¿A dónde me escondo? Lo que nos sostiene, hermanos, es que hay un príncipe de pastores y que sus ovejas finalmente son de él. Yo solo soy pastor y yo solo junto la paja, junto el alimento, y él sabrá a quién se lo da. Pero hermanos, una cosa les recuerdo: ustedes y yo hemos sido llamados para formar un frente, para presentar batalla. No vinimos aquí de vacaciones. Si quieren vacaciones, váyanse a Cancún, a la Riviera Maya. Pero aquí venimos a trabajar por el reino de Dios, a presentar batalla, a defender la fe, a defender las Escrituras, y que el Señor nos halle en sus trincheras, luchando por su reino. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, cuánto amor nos tienes, cuánta paciencia, Señor. Hemos sido infieles a ti y nos sigues abrazando. Hemos preferido otras cosas antes que a ti y nos sigues llamando. Nos cobijas con tus brazos, nos enredas con tus brazos y nos sigues diciendo cuánto te amo. Llevamos más de 20 y tantos años, Señor, y no hemos sido muchos de nosotros más que parásitos espirituales. Si hoy nos llamaras, llegaríamos a tus presencia con las manos totalmente vacías, y qué vergüenza, Señor. Padre, perdónanos por nosotros los adultos, pero tú sabes cuánto queremos a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, y no quisiéramos que ellos recorrieran los caminos que nosotros recorremos, que sufrieran las tribulaciones que nosotros sufrimos por causa de nuestros pecados. Padre, te lo pedimos por amor a tu Hijo. Guarda en el hueco de tus manos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. No los abandones, Padre, porque es lo que más amamos. Te lo suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón. Perdona nuestras lágrimas, Señor, porque así estamos preocupados por ellos, como papás, como tíos, como abuelos. Los queremos tener en nuestro regazo,
juntos con nosotros, adorándote y proclamando tu reino. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y gracias por estos hombres que levantaste. Sigue levantando más hombres en defensa del Evangelio. En Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios a este mensaje republicano que hemos escuchado. Como respuesta, vamos a buscar en nuestros himnarios nuevamente. Y bueno, hay el Castillo Fuerte es nuestro Dios, es el himno número 326. Himno número 326, ¿no? La que aparece ahí. Hermanos, vamos a pasar al siguiente punto, que es la Santa Cena. Acabo